ver la siguiente parte de nuestra integridad, nuestra resolución de seguir bajo las normas más elevadas como virtudes que Dios nos ha dado en pureza y santidad. Y hoy le vamos a poner a nuestro tema, estaba pensando cómo ponerle, porque vamos a hablar de nuestras convicciones, entonces vamos a ponerle fe como símbolo de nuestra convicción. ¿Sí? Fe, y póngale el signo que está así como de I, convicción. ¿Sí? ¿Cuántas saben lo que significa tener convicción? ¿Quién de aquí me podría decir algo sobre convicción? Que tenemos que estar convencidos de lo que estamos esperando. Convencidos de lo que estamos esperando. Por acá, Lulu, perdón, Goyita, te cambia el nombre. Y a su hermana le digo Goyita. Bueno, hermanas, ¿verdad? Sí. Bueno, seguridad dice Goyita, seguridad. ¿Alguien más que me pueda decir qué entiende por convicción? Certeza, ¿sí? Ok. Bueno, buscando en el diccionario antes de ir adentrándonos al tema, convicción en palabras parecidas son convencimiento, persuasión, creencia, ideal, principio, ideología, fe. Le repito, convencimiento, persuasión, creencia, ideal, principio, ideología, fe. Y en su etimología, la palabra convicción viene de la palabra latín convictio, que significa creencia firme. Todos creemos en algo o en alguien, ¿sí? ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces eso es convicción, ¿sí? Y la convicción es también una evidencia de nuestra fe, ¿sí? ¿En quién ponemos nuestra fe? Usted y yo creemos en el Padre, en el Hijo y en su Espíritu Santo. Esa es nuestra convicción como cristianos. Entonces, la convicción es pensar y actuar sobre una verdad, en nuestro caso, verdades sobre Dios. No es suficiente tener una gran teología o ser un buen practicante o una persona de convicción que actúa de acuerdo a su teología. Obedecen lo que saben que es verdad acerca de Dios. ¿Qué significa tener la convicción? Bueno, la definición de convicción se trata de la seguridad, como dijo por ahí una de las chicas, que tiene una persona sobre la verdad, sobre lo que cree, piensa y siente. ¿Sí? Nosotros, bueno, vamos a lo que dice el estudio. Tarde o temprano, las presiones inevitables de la vida revelarán la verdad de lo que hay dentro de todas nosotras. Está hablando de nuestras creencias, ¿sí? Nosotros hemos visto ejemplos de vida donde nuestra familia, nuestras amistades, la sociedad, ¿sí? Nos presionan muchas veces a hacer cosas que a lo mejor tú y yo no hacemos. ¿Por qué? Por nuestra fe. Porque en nuestra fe hay una convicción. Yo creo en Jesús y yo no voy a practicar ciertas cosas porque en mi fe, ¿verdad? Se me está prohibido. Yo recuerdo al principio cuando empecé a conocer a Dios, mis amigas me dejaron, mis amigas del mundo, ¿sí? ¿Y por qué me dejaron? Pues porque dijeron, no hombre, esta verdad ahora se va a hacer santurrona, ahora va a ser aleluyita, ya no va a ir con nosotros a las fiestas, a bailar, a divertirnos, ¿verdad? La aburrida. Y en mi convicción, en la fe, cuando comencé a conocer a Jesús, no me importó porque yo empezaba a enamorarme de mi Dios, de mi Señor. Yo empezaba a entender cosas que había escuchado desde niña, porque desde niña yo nací, no que naciera, sino que mi mamá me llevó a la iglesia evangélica y mi papá a la otra, a la universal. Entonces crecí así, en las dos vertientes,
Pero con el paso del tiempo, cuando ya fui adolescente, dejé de buscar a Dios, me aparté del Señor. Pero cuando yo tuve necesidad de que alguien me ayudara, pues busqué a Dios. Y lo único que yo le pedí al Señor es que donde yo fuera, fuera un lugar donde ya no me fuera a andar de un lugar a otro, sino que me quedara porque yo sentía ahí la presencia de Dios. Y llegué a la iglesia donde estaba y ahí me quedé y ahí continué buscando del Señor. Sí, dice aquí en el estudio, si alguna duda, la fortaleza externa puede ser suficiente para manejar algunas de las situaciones más sencillas y menos exigentes, pero cuando la presión alcanza determinado peso y fuerza y supera lo que nuestros recursos externos pueden soportar, la persona sin integridad, fíjese, sin integridad profunda, se quiebra y se rompe en pedazos e implosiona. ¿Y qué es implosión? Implosión es la acción de romperse hacia adentro con estruendo las paredes de una cavidad en cuyo interior existe una presión inferior a la exterior. Es decir, que nosotros tronamos por dentro, ¿verdad? Y dejamos lo que hay internamente que queremos hacer, pero por la presión que ejercen las personas que nos rodean, pues cedemos. Cuando nosotros no estamos fortalecidas espiritualmente, es más fácil ceder a la presión de las amistades o de la familia. ¿Cuántas de ustedes han experimentado que la familia te dice, no, hombre, no vayas a la iglesia porque vamos a tener fiesta, porque vamos a ir a pasear, porque vamos a ir al café, porque vamos a ir aquí, allá y acullá, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido esa invitación de dejar de venir a la iglesia o los cursos, ¿verdad? Por cosas, compromisos con la familia. Yo creo que todos, ¿no? Yo creo que todos, hablando sinceramente. Pero nosotros tenemos que entender que si yo me voy apartando poco a poco, digo, ¿cómo viene el enfriamiento? ¿Cómo viene el enfriamiento? Usted calienta sus alimentos y los deja afuera y poco a poco se va enfriando, ¿sí? Sobre todo en tiempo de frío, más rápido se enfría, ¿verdad? Y así nos pasa como cristianos. Entre más tú te vas alejando o dejando de buscar las cosas de Dios, te vas enfriando. Ni cuenta te das. Cuando acuerdas dices tú, ay, ya no voy el domingo. Y ya no voy el miércoles, mañana. Ya no voy el miércoles en la tarde. Ya no voy al grupo de casa. Y ya el domingo ya me da flojera. Y ya cuando acuerdas, ya pasa un buen tiempecito y no viniste a la iglesia. Yo me preocupo cuando no las veo. ah, no dejarlas de ver un día está bien. Pero ya cuando empieza una semana, 2 semanas, yo digo, aquí está pasando algo. Y bueno, nuestro pastor luego, ¿verdad? ¿Dónde estás? No has venido a la iglesia. Doy gracias a Dios por eso. ¿Saben por qué? Porque eso nos mantiene buscando a Dios. Pero no debería de ser, ¿verdad? Porque cada una en su integridad, como dice aquí, en su integridad profunda, en nuestra relación y comunión que tenemos diaria, porque quiero pensar que nuestra comunión de todos debe ser diaria, ¿sí? Yo no me veo un día sin buscar a Dios. ¿Usted se ve así? Y mire, piénselo, porque a mí de solo pensarlo me da miedo. Digo me da miedo porque es una manera de empezar a dejar algo que amas mucho. Y, y el amor se enfría. No es que se acabe, se enfría. Entonces aquí, cuando empiezan las presiones y tú tienes un compromiso con Dios, pues tú vas apartándote, ¿sí? Y dice aquí en el estudio, todos pueden ver claramente que bajo el camuflaje de fortaleza, es decir, ¿cómo es el camuflaje? Los soldados tienen su vestimenta como verde, como entre hierba, ¿verdad? Y yo he visto videos donde hasta se ponen arbolitos, ¿verdad? Y camina el arbolito, pues nada, que es el camuflaje. También he visto animalitos
que se meten al laguito y se hacen como el color de la piedra. Las iguanas, cuando van caminando, se hacen del color del pasto, ¿sí? Y si se suben a ¿cómo se llama? A un tronco, hasta se hacen cafecitos como el tronco. ¿Usted ha visto eso? Eso se llama camuflaje. Y muchas veces nosotros así podemos hacernos para seguir la corriente de este mundo. Quizás tú dices, no me vio el pastor, la pastora, mis hermanos en la fe, pero te vio Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que estar muy alertas porque muchas de las veces nosotros podemos escondernos de las personas, pero realmente el más importante quien nos ve es el Señor. Y yo me pongo a pensar, ¿qué pensará o qué sentirá? Y yo estaba meditando en algunas cosas que estoy leyendo de la Biblia y yo me imagino que Dios se ha de sentir entristecido, ¿verdad? Y porque Él se entregó. Y yo quiero darte una versión que está en la Biblia y te pido que vayamos al libro de Hebreos, al capítulo 11. Ay, es que quiero dejar aquí. Hebreos 11. Y precisamente la versión en la Biblia de la convicción está en este libro precioso que leemos. Es un libro muy bello, la verdad. Hebreos es un libro básico. Y dice, y yo quiero que lo leamos porque a veces los términos, Hebreos 11, vamos a leer el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y luego que dice la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Fíjese, aquí habla de convicción. Convicción está muy ligada a la fe, en lo que yo creo. ¿Sí? Y dice que la fe es la certeza de lo que esperamos. ¿Por qué? Porque oramos, le pedimos a Dios cosas. No sé si usted cuando ora, usted siente que Dios le va a contestar lo que está pidiendo. ¿Cuántas han sentido eso? Eso se llama convicción. Convicción. ¿Y quién la pone? El Señor. Te escuché, hija. Te escuché y por eso tú sientes que lo que me estás pidiendo se te va a conceder. Porque dice aquí, es la convicción de lo que no se ve. Pero que un día yo lo voy a recibir porque lo estoy orando, lo estoy pidiendo y lo estoy creyendo. Para que Dios actúe, yo tengo que creer que lo que yo le pido está bajo su voluntad y Dios va a contestar. Sí, es que tú pudieras decir o pensar o tener una lucha en tu pensamiento. Es que no todo lo que le pido al Señor me lo ha contestado. ¿Sí? ¿Cuántos han pensado eso? ¿Verdad? Tenemos lucha, porque hay oraciones que tardan, pero hay oraciones que se contestan rápido. Pero la convicción la tengo. No lo veo, pero lo voy a recibir porque Dios puso ese sentir en mi vida. ¿Sabes qué? Es una convicción de fe que Dios pone porque tú crees en Él. Y si tú crees en Él, Él va a cumplir sus promesas. Y dice aquí, porque por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos. Porque vemos aquí en la Biblia, hay muchos hombres y mujeres de Dios que recibieron la promesa, recibieron la contestación a todo lo que pidieron. Dice 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjense qué importante es esto. Dios con su palabra hizo el universo, la tierra, el cielo, el mar, los peces del mar, los peces de la tierra, todo lo que está hecho fue constituido por el mismo Señor. Dice aquí que entendemos que por la palabra de Dios, o sea, Dios habló y eso se formó. Lo que Él hablaba, eso se formaba. Y vemos aquí muchos testimonios, pero yo quiero hablarte de un joven. Y antes de hablarte de él,
Quiero decirte cómo se obtiene la convicción. Las convicciones no surgen ni se constituyen solas. Son principios y valores que determinan conductas y decisiones como resultado de un proceso de formación, el cual inicia en nuestro seno, o sea, en nuestro hogar o en la familia, y va cobrando forma con el tiempo a partir de las ideas y enseñanzas que recibimos. La convicción es una creencia sólida y firme que está basada en la confianza en la palabra de Dios, la cual nos hace estar completamente convencidos de su verdad, de tal manera que asumamos una postura sin importar las consecuencias. Bueno, quiero hablarte de un joven que está en la Biblia, y te voy a pedir que vayamos al libro de Daniel, desde el capítulo 1. Daniel, ¿quién es Daniel? No sé si tú has leído. Yo, este libro, creo y pienso, es de los libros más actuales, porque vamos a leer aquí algunas cositas que están sucediendo hoy en día y que no nos damos cuenta que están pasando. ¿Sí? Y allí en el capítulo 1, en el versículo 1 dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y lo sitió. ¿Qué significa que lo sitió? Lo rodeó y lo tomó. ¿Sí? Se quedó con el reino de Dios en su pueblo, ¿sí? Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Fíjense, el rey de Judá, ¿quién es? Pues de Israel, ¿verdad? Y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Observa cómo viene ahí la palabra Dios. ¿Cómo viene? Con minúscula. Quiere decir que era un Dios del mundo. Un Dios cualquiera, ¿verdad? No es nuestro Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Otra vez, Dios con D chica. O sea, no se refiere al Señor. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos. Subraya la palabra muchachos. En quienes no hubiese, fíjese, tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, o sea, inteligentes, ¿verdad? E idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Mire ese versículo, lo que está sucediendo allí. En ese tiempo ellos tomaron unos jóvenes y los estaban otra vez reeducando. ¿Sí? ¿Cuál sería la palabra en este tiempo? ¿Sí? Otra vez cambiando su cultura, cambiando sus valores, cambiando sus principios, desde que nacieron hasta la edad en que ellos están. ¿Sí? Entonces, hoy en día está sucediendo esto, ¿verdad? En nuestras escuelas, en nuestras universidades, están tratando de cambiar su manera de pensar, enseñado desde casa, ¿sí? Con los valores y principios que nosotros les hemos dado a nuestros hijos. ¿Se da cuenta? Entonces está pasando ahí lo mismo que hoy está pasando en nuestro tiempo. Entonces, ¿cómo es tan importante? Mire, no tomaron cualquier tipo de muchachos. Tomaron muchachos, ahí dice jóvenes. Andando, investigando, encuentro, en el caso de Daniel, se cree que estaba entre 14 y 17 años cuando fueron ellos tomados. Entonces, fíjense, bueno, el rey pide que estos jóvenes fueran de buen parecer, o sea, que se vieran buenos muchachos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, o sea, enseñados en toda sabiduría, y la mejor sabiduría que ellos podrían tener era el conocimiento de la palabra de Dios, temerosos de Dios, ¿sí?
pero sobre todo con la cultura que ellos tenían como pueblo de Dios. Entonces, quiero que usted se dé cuenta que muchas de las veces nosotros podemos tener un buen conocimiento, pero que de alguna manera el enemigo lo que va a buscar es que eso sea usado a favor de los reyes de ese tiempo, ¿no? Digo, en el caso de este Nabucodonosor. Y luego dice, sabios en ciencia y de buen entendimiento, o sea, inteligentes, listos en la ciencia, preparados con la escuela, o sea, no sé, la manera en cómo ellos, en aquel tiempo, ellos se aprendían los 5 primeros libros de la Biblia, ¿sí? Entonces, ellos llevaban un conocimiento y principios, ¿sí? De buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, idóneos, o sea, ideales para estar en el palacio del rey. Quiere decir que fueran de buena conducta, de buen comportamiento. Casi, casi le podría decir como un comportamiento de un rey, ¿sí? Entonces, fíjese, fueron 4 chicos los que fueron tomados para esto. Y luego dice que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos, o sea, otra lengua, otro idioma. Y dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Y luego dice ahí que, dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel le puso, subraya Daniel, y luego vea el nombre que le ponen, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. ¿Sí? Les cambiaron los nombres. Y ahorita vamos a ver ese punto como primer punto, pero quiero que leamos el 8. Y Daniel propuso en su corazón. ¿En dónde se propuso? En su corazón, subráyelo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Con qué? Con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, ya Daniel fue apartado, ¿verdad? Con los eunucos, como el mayor de los líderes de todos ellos, pero vemos que solamente, aquí vemos, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios le dio gracia a Daniel, ¿sí? Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Es decir, si a mí me cachan que yo hago esto, a mí me van a dar cuello, ¿verdad? Me van a matar, condenado a morir. Entonces Daniel le dijo a Melzar, Melzar es el jefe de los eunucos, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua para beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y después con tus siervos según veas. Y bueno, sabemos que lo hicieron, los compararon y vieron que se veían mejor y que eran 10 veces mejores que los otros muchachos que habían sido llevados al reino, ¿verdad? A este lugar. Y una de las cosas que le dije yo aquí, que íbamos a ver, que les cambiaron los nombres, ¿sí? Me llama la atención cómo les puso a cada uno. El significado de 3 de ellos me llama mucho la atención. A Sadrach
¿sí? A Ananías le pusieron Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Sadrach significa mandato de Aku, un dios pagano, un dios del mundo, de la luna. Mesac, al que le pusieron Mesac, que es a Misael, su significado es que es quién es lo que es aquí. O sea, el carácter de aquí, ese dios de la luna, pagano, ¿sí? Y también a Azarías que le pusieron Abednego. Y Abednego es sirviente de Nebo. Es un dios muy malo, un dios que ellos adoraban, ¿sí? Para pronto le puedo decir que era una manera de decir que era esclavo de ese dios. Entonces nosotros encontramos lo importante que es nuestro nombre, ¿no? Porque en este tiempo posiblemente a ti alguien te pueda cambiar tu nombre o te diga de otra manera, pero tú tienes un nombre que donde Dios te bendice, ¿verdad? Con un significado bueno, con un significado que el enemigo lo que busca en este tiempo, como en el tiempo de Daniel, en este tiempo también el enemigo busca imponernos nombres o cambiar nuestro nombre para cambiar nuestra bendición, cambiar nuestro estilo de vida, porque el significado de un nombre nos ata a su significado. Sí. Entonces, fíjese qué importante es esto. Hoy en día es muy, y siempre ha sido, que te ponen un apodo, ¿verdad? Y eso es una forma de que el enemigo trata de burlarse de nosotros, del nombre que nosotros tenemos, de nuestra personalidad. Y yo cuando estaba leyendo esto dije yo, ay Señor, que somos tremendos, ¿verdad? Porque a veces en broma y broma decimos cosas. Entonces, qué importante es que en nosotros haya un respeto hacia los unos a los otros. Queremos respeto para nosotros, ese mismo respeto yo lo tengo que tener por los demás, ¿verdad? Entonces, en cuanto al nombre, pues vemos que es importante. ¿Por qué sería que en cuanto los tomaron les cambiaron el nombre? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe que tú tienes un nombre donde Dios ha puesto su bendición hasta en tu nombre, ¿verdad? Pero el enemigo lo que busca es transformar nuestra vida a esclavitud, porque estos nombres fueron esclavizar en ese cambio a un Dios o ofrecer, aquí es donde yo veo el significado, que muchas de las veces nuestros padres no nos damos, o los padres no nos damos cuenta. Cuando yo le pongo el nombre a mi hijo, yo tengo que pensar qué nombre le puse y qué significa. Si yo sé que ese nombre se lo puse porque me gustaba, se lo puse porque siempre me llamó la atención ese nombre, se lo puse porque es un nombre muy sofisticado, ¿verdad? O porque ese nombre siempre me había gustado. Pero a lo mejor se lo pusimos sin saber cómo le poníamos de nombre a nuestros hijos. Pero aun cuando investigamos, tenemos la oportunidad de orar y pedirle a Dios, ¿sabes, Señor? Lo hice, le puse este nombre a mi hija, a mi hijo, sin conocer su significado, si el significado es incorrecto, pero si su significado es de mucha bendición, qué bueno, ¿no? Pero cuando tú le has puesto a tu hijo, por ejemplo, la palabra, bueno, el nombre de María, sabemos que su significado proviene de Mara, ¿verdad? Y Mara significa amargura. Y bueno, nosotros tenemos que orar por romper con todo eso, ¿no? Señor, puse este nombre a mi hija o yo tengo este nombre, pero yo te pido, Señor, que en mi nombre tú cambies, tú rompas con toda amargura en mi vida, con todo significado que está en mi nombre, ¿verdad? Y pedirle al Señor su bendición y que Él rompa con esos significados que yo me acuerdo que hace tiempo a los hijos se les ponía nombre de acuerdo al calendario, ¿verdad? El día que nació. Y entonces había nombres muy bonitos, pero también había nombres que dices tú, ay Dios mío, qué tremendo, ¿verdad? Y bueno,
yo recuerdo que escuché hace muchos, pero muchos años a mi abuelita decir que ponían el nombre que le tocaba y ya se quitaban el problema de andar buscando el nombre y le ponían el nombre que le tocaba porque cada día tenía como 3 o 4 nombres, ¿no? Y tenían para escoger entre esos 3 o 4 nombres. Y bueno, había unos nombres que yo decía, ay Dios mío. Y lo que es no saber y no conocer que tú también cuando le pones el nombre a tus hijos también tiene mucho que ver con cómo le pones y su personalidad, ¿verdad? Entonces, es importante los nombres que nos ponen, es importante que nosotros no nos cambien nuestro nombre, es importante que nosotros nos demos cuenta que también en la Biblia encontramos que Dios cambiaba el nombre de algunas personas. A Abraham, su nombre fue cambiado. Después su nombre era Abraham, ¿verdad? Abraham, más larguito. Entonces, Dios lo hacía con con el corazón de bendecirnos aún más, aún en el nombre. Y la otra parte que investigué es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse ¿con qué? Con la comida y con el vino. No con la bebida, con el vino. ¿Sí? Porque bebida puede ser agua, puede ser jugo, puede ser té, puede ser café. Pero me llama la atención que este joven sabio, digo sabio, porque él propuso, ¿verdad?, al rey de los eunucos, ¿sabes qué? No me des de la comida del rey. Y tú dices, bueno, ¿por qué no quiso comer de los manjares, de los alimentos del rey? Porque me imagino que eran unos platillazos, ¿no? Acá bien hermosos y sabrosos. Así me los imagino. Porque los reyes así comen, ¿verdad? Un montón de frutas y una mezcla de postres y muchos platillos y muchas carnes, pollos y no sé, me imagino que hasta platillos de a lo mejor de pavo. No sé, me imagino que la comida de un rey es ostentosa. Es así, impresionante. Lo vemos en las películas, cuando las ponen, unos platillazos, ¿no? Pero, ¿por qué usted piensa que Daniel propuso en su corazón? O sea, nació de su corazón. Esto habla de algo interno, que es lo que le decía de la implosión. Cuando es interno es por dentro, ¿sí? En su corazón él propuso no contaminarse. Proponerse es decidirse a no contaminarse con la comida y con el vino. Y investigando, le voy a decir por qué. Porque se contaminaba. ¿Sabe por qué? Porque la comida y el vino era ofrecida a esos dioses antes de ser cocinada, antes de ser llevada a la mesa. Antes de que alguien comiera, esa comida ya venía ofrecida a otros dioses. No lo escribí, pero a mí se me ocurrió, ¿cómo qué dioses había en ese tiempo? Y lo investigué y había un dios que era el más terrible de todos. Y era el dios que adoraba Nabucodonosor, ¿sí? Tan es así que capítulos después, él hace una estatua para él, ¿sí? Entonces, nosotros no nos damos cuenta muchas veces, por ejemplo, cuando nos sentamos a comer y oramos. Muchos de nosotros podemos decir, ya estoy comiendo, a fin que, ¿verdad? ¿Sabe qué? No sabemos de dónde provienen los alimentos. No sabemos quién los sembró. No sabemos quién los cocinó o no sé, ¿verdad? ¿Por cuántas manos pasó ese alimento? Cuando tú y yo oramos y le decimos, Señor, gracias por estos alimentos que llegaron a nuestra mesa, bendícelos, santifícalos. ¿Qué le pedimos? Santifícalos, que sean de provecho para mi cuerpo, que no me caigan mal. ¿Por qué a veces nos caerán mal los alimentos si no están echados a perder? ¿Se lo ha preguntado? ¿No será que muchas de las veces vienen bajo manos de personas que hicieron o hacen o practican cosas
a otros dioses que practican la brujería, hechicería, ¿sí? La metafísica, ¿verdad? Ya me quiero imaginar, ¿verdad? De aquí en adelante vamos a decir, yo voy a orar por mis alimentos, ¿verdad? Por mi bebida, por lo que cocino, ¿no? Pero sabe que la oración de bendecir los alimentos es importante. Daniel, siendo un joven entre 14 y 17 años, que fue educado desde niño por sus padres, ¿sí? Él, cuando llegó a ese lugar, propuso en su corazón no contaminarse de la comida, del vino. Pero vemos en los capítulos siguientes que él también se cuidó y se guardó. Vemos que yo me quise leer todo el libro, me encanta agarrarme a leer bastante, y encuentro que después el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y como nadie le interpretaba el sueño, dijo, ay, pues voy a mandar matar a todos los magos y a todos los brujos y a todos los sabios. Y entre ellos iban estos muchachos. Entonces trajeron a Daniel. Daniel le pide a sus amigos, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dé la interpretación de ese sueño. Se presenta Daniel con Nabucodonosor y le explica el sueño y le explica que pues su reino va a tener cambios en su reino. Pero yo lo que observo en la palabra es que Nabucodonosor no entendió muchas cosas de esta revelación del sueño. ¿Sí? Y como quiera él, cuando mandó a hacer una estatua, que es la que le digo de ese Dios, vinieron los sátrapas, o sea, los sátrapas son los sirvientes del rey. ¿Sabes qué? Estos muchachos no se arrodillan, no adoran a este Dios, porque ellos lo que tenían es que oraban 3 veces al día, ¿sí? Buscaban a Dios, estaban consagrados al Señor. Obvio no iban a adorar a otro Dios. ¿Y qué encuentro yo con esto? Convicción en estos jóvenes. Convicción de que su Dios, ¿verdad? No hay otro como Él. Yo no me voy a arrodillar ante otro Dios. Así me lo imponga mi jefe, así me lo imponga el rey, así me lo imponga quien me lo imponga. Entonces, como no hicieron esto de adorarlo y les dijeron, le fueron con el chisme estos sátrapas, pues entonces Nabucodonosor se enojó y los mandó traer y los metieron en un horno de fuego que lo pusieron a todo lo que da. Tan fuerte estaba el fuego que los metieron murieron quemados. Y ellos estaban allí en el horno y vieron que había un cuarto con ellos, ¿sí? Porque a los que lanzaron ahí fueron a Sadrach, a Mesach y a Abednego, ¿sí? Algo que encuentro en el versículo 3:14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estás dispuesto para oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, porque cuando se tocaba todo esto, ¿sí? Era el momento de arrodillarse y adorar a esta estatua, ¿sí? Y estos jóvenes, miren la contestación de ellos en el versículo 16. Sadrach, Mesach, Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios. ¿Cómo dice nuestro Dios? Con D mayúscula, ¿sí? Dios, nuestro Dios, el mismo de nosotros, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de la mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor se enojó y bueno, los mandó ahí que los metieran. Ellos al ver
que no se quemaban, los sacaron. Dice allí más adelante que no olían ni al fuego de humo o como usted le quiera decir, ni siquiera se habían quemado sus ropas, no les había pasado nada. Y yo quiero decirte algo, mi amada hermana, eso es convicción. Que nadie te puede obligar a hacer nada que tú sabes que no debes de hacer. ¿Sí? Y yo quiero decirte algo, si estos jóvenes no lo hicieron, nosotros como cristianos, como creyentes, sí tenemos que pensar, ¿verdad? Que lo que hacemos, que lo que decimos, no debe de ser para quedar bien con la gente. Porque si yo quedo bien con la gente, ¿con quién quedo mal? Con el Señor, ¿verdad? Porque lo podemos hacer a escondidas. A fin que no está el pastor, no vino, ¿verdad? No vino, no está, no viene, ¿verdad? Ni quién le vaya a contar, porque él no conoce a nadie de mi familia. Pero ¿sabes qué? Lo más importante es que Dios es el que nos ve, el que nos mira, es el que nos bendice, es el que nos da todo lo que necesitamos. Pero sobre todo, ¿verdad? Qué importante es que nosotros tengamos una convicción donde nadie nos obliga a hacer cosas que no nos convienen. Allí en el versículo 6:10 dice, había un edicto, ¿verdad? Que no debían de adorar otro Dios, que no debían de buscar otro Dios. Y recuerden que Daniel oraba 3 veces al día, dice, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, o sea, de su recámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. O sea, él no cerró las ventanas, él no se escondió de nadie, él siguió haciendo su vida como él tenía convicción. Y yo lo que puedo ver es que Daniel tenía una convicción fuerte. Y yo quiero decirte algo, mi amada hermana, porque yo me quiero detener en esto. Nosotros, a lo mejor algunas de ustedes todavía tienen niños menores de 14 años, ¿verdad? ¿Ah? Entonces nosotros tenemos que darle a nuestros hijos herramientas. Una de ellas es la Biblia. Otra es el ayuno, la oración, nuestra fe en Cristo. ¿Sí? Cuando tus hijos están chiquitos, es el momento de aprovechar que ellos lean la Biblia, que ellos conozcan a Dios, que ellos tengan intimidad con Dios. Porque lo que esta escritura me está enseñando es que estos jóvenes fueron enseñados, fueron educados. Y la Biblia menciona aquí mismo en lo que hemos leído que tenían sabiduría. ¿Cuál sabiduría? Su palabra. Su palabra. ¿Sí? Entonces, tú y yo, cuando nuestros hijos vayan a la prepa, a la universidad, los que los va a mantener firmes y con convicciones fuertes, ¿qué es? La palabra de Dios, el amor hacia Dios, su comunión con Dios. Y yo veo, ¿verdad? Los hijos entran a la secundaria y empiezan a tomar decisiones, los muchachitos empiezan a decir, mira, pues vamos a la fiesta y vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello, ¿verdad? Vamos a llevar un vinito a la fiesta, ni se van a enterar tus papás y órale, éntrale, ¿verdad? Y nuestros hijos que conocen o que han conocido a Dios desde niños van a decir, no, yo no le entro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay convicción. ¿Por qué? Porque hay entendimiento. ¿Por qué? Porque hay sabiduría. Porque aman a Dios. Y porque aman a Dios y aman a sus padres, no van a hacer muchas cosas que no convienen. Entonces, quiero decirte que es importante que nosotros aprovechemos el tiempo de nuestros hijos. Mire, encuentro 4 puntos de lo que hemos leído. No cambió sus normas para conformarse a un nuevo régimen, porque acuérdense, quisieron cambiarles todo lo que ellos habían aprendido. No cambió sus normas para conformarse a un nuevo régimen. Es decir, no se adoptaron al régimen nuevo que les estaban ofreciendo, porque les enseñaron otras lenguas.
Segura estoy que en esas lenguas iba otra cultura, iba otra enseñanza. En este tiempo nuestros hijos en las escuelas les están dando otro tipo de ideas, ¿sí? Y la única manera en que ellos rechacen estas cosas es teniendo temor de Dios, conociendo a Dios, leyendo la Biblia con sus propios ojitos, ¿sí? No reformó sus convicciones para seguir siendo popular y aceptado, porque ellos pudieron seguir, ¿verdad? En el reino como lo que hacían los demás, porque en la Biblia se habla de ellos, más no se habla de lo que hicieron los demás personas, pero segura que a lo mejor ellos sí se adaptaron, ¿no? No se escondió su reverencia para evitar que lo descubrieran, hablando de que Daniel oraba, no cerraba las ventanas. Sabemos en las escrituras que los sátrapas, ¿verdad? Los andaban nada más vigilando, a ver cómo se portan. Fueron corriendo y le dijeron, rey, Daniel sigue buscando a su Dios, ¿verdad? Ora 3 veces al día y le pasaron el reporte. Pero no por eso Daniel cambió su estilo de vida. No alteró sus horarios para plegarse a los nuevos dictámenes del rey. En cambio, permaneció seguro, fuerte, firme, siguió siendo el mismo a puertas cerradas, ventanas abiertas, como afirmaba ser del otro lado, aún al enfrentarse a la prueba más difícil, la presión extrema y definitiva del foso de los leones, porque recordemos que ese fue el castigo que le dieron, ese fue otro. Como no obedeció a Daniel, le echaron al foso de los leones. Iba Nabucodonosor, que apreciaba, ¿verdad?, a Daniel, y cuando regresa se encontró con la sorpresa que a Daniel no lo tocó el león, ¿verdad? Al contrario, se hicieron grandes amigos. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo, parece cuento, pero le voy a decir algo. Yo me metí a investigar y los estudiosos de ese tiempo comentan que esos sucesos fueron verídicos, ¿sí? Por ahí encontré dos estudiosos científicos que confirmaron que todo eso había acontecido. Y una de las cosas es que tú le puedes decir a tu niño, ay, bueno, es que la historia bíblica, así como que muy infantil, ¿no? Pero esto es real, esto sucedió. Y muchas de las veces nosotros vivimos cosas donde Dios nos cuida y nos guarda, ¿verdad? Donde Dios nos protege. ¿Bajo qué? Bajo la convicción que yo pueda tener hacia mi Dios. Yo recuerdo hace muchos añitos, tenía a mi hija la mayor en el kinder, imagínense los años, y la chiquita estaba bebé, y yo iba por la preparatoria de Ciudad Madero conocida, y ya le dije el nombre, bueno, y me iba a cruzar la calle, estaba esperando pasarme, y se me acercó un joven. Y yo en ese tiempo traía una cadenita que recuerdo me la regaló una tía mía por mis 15 años, y era de oro, y traía una mariposa, que todavía por cierto la tengo por ahí. Entonces ese muchacho se me quiso acercar y me quiso hacer así y jalarme la cadenita, ¿verdad? Porque el oro de antes se distinguía mucho porque era más, como más oscurito, no sé cómo más, que se conoce, ¿no? Y me quiso jalar, pero ese joven se topó con algo y se fue gritando, me quemo, me quemo, me quemo. Y sabes que yo no olvido eso. Porque tú puedes decir, ay, esto de que el foso de los leones y que lo aventaron y que el horno de fuego. ¿Sabes que esto fue real? Hoy en día por ahí vi que la ciencia encontró el horno donde ellos fueron metidos en este lugar y que encontraron evidencias que estos muchachos estuvieron allí. Y hay cosas que tú ves en la Biblia y tú puedes dudar de que eso no ocurrió. Pero ¿sabes qué? Eso es no tener convicción. Cuando yo creo en lo que Dios ha hecho en la vida de esta gente, eso lo va a hacer Dios en mi vida. Porque
Mi fe no se basa en lo que veo. Como dijimos en Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Ok, así es. Nosotros, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Pero que yo sé que Dios cumple, ¿verdad? Ya tengo la convicción, yo le creo a Dios, yo voy a esperar en el Señor. Y investigando algunas cosas, ¿qué es una convicción según la Biblia? La convicción es esencial para el crecimiento y la madurez espiritual. Muchas personas hoy en día tienen fuertes convicciones sobre temas menores como el fútbol o la moda. Al mismo tiempo tienen convicciones débiles sobre temas importantes como lo que está bien y lo que está mal. O sea, a veces yo puedo tener una convicción bien fuerte, va a ganar el América. He escuchado. Yo no le voy ni al América, ni al Cruz Azul, ni nada de eso. O sea, ni sé fútbol, ni me gusta. Pero hay gente que tiene una convicción de yo le voy a pedir a mi Dios que gane, ¿verdad? Mi equipo favorito. Y bueno, ponemos nuestras, nuestras convicciones en cosas que no son muy importantes, ¿verdad? Pero para la fe a veces tenemos dudas. Y yo le voy a decir algo, a veces nuestro Dios no actúa cuando hay duda, cuando tú no le crees, porque la duda es no creer en Él, ¿sí? Y la duda, cuando el enemigo mete la duda en nuestra vida, es para que tú no creas en el Dios vivo, ¿sí? Y ahí entra un espíritu que se llama incredulidad, que no creas. Y cuando tú no crees, pues yo he encontrado personas que dicen, no, es que a mí yo por más que oro, Dios no me cumple. Es que oro y me pasa esto y esto y esto. Negativo al 100%, ¿verdad? Pues con razón, ¿verdad? Con razón Dios no te responde. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros, para que Dios actúe en nuestra vida, yo tengo que tener convicción de que Él lo hará. ¿Sí? Y yo no sé, pero muchas de las veces batallamos en nuestra fe. Muchas veces te vas a encontrar con personas que te van a lo mejor a retar. Es que tú, porque tú eres, ¿verdad? Cristiano, por eso esto, por eso aquello, por eso tú no haces esto, ¿verdad? ¿Sabes qué? Recordemos que Daniel y sus amigos tuvieron tal convicción y por la cual fueron librados. Hoy en día yo veo cómo está este tiempo y por eso te digo que el libro de Daniel es uno de los libros que nos está advirtiendo que estamos en esos tiempos peligrosos, en esos tiempos difíciles, donde el enemigo quiere cambiar nuestra manera de pensar. Y sabes que puede lograrlo si tú y yo no estamos leyendo la palabra de Dios. Y yo estaba pensando mientras estudiaba este tema, que si yo no conozco la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina me puede desviar de mi fe. ¿Sí? ¿Qué fe? De no pedir al Espíritu Santo, de no llenarme del Espíritu Santo, ay, es que ese por la emoción recibió el Espíritu Santo. Sabes que ya es duda, es incredulidad, y por eso a veces no recibimos. El simple hecho de ser un observador y no meterme a que Dios me dé, pues puede ser motivo de una falta de convicción, de una duda hacia lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y yo quiero pedirte que en tu lugar cierres tus ojitos, cierra tus ojitos. Y yo quiero pedirte que empieces a meditar en esta palabra. Mi primera pregunta, ¿cómo es tu convicción? Yo quiero que tú veas, que pienses en tu fe. ¿Cómo está tu fe con Dios? ¿Tu fe es fuerte? ¿Amas a Dios? ¿Lo sigues porque lo amas? ¿Tienes convicción? Si alguien viniera, como hemos escuchado en las noticias, y te dijera,
si dejas de creer en tu Dios para creer en esta otra cosa? ¿Tú dejarías a tu Dios? ¿Lo negarías? Piensa en ti. ¿Cómo está tu convicción? ¿Es fuerte? Jesús mismo, cuando fue a la cruz a morir, nos mostró una convicción bien grande de amor hacia nosotros, porque nada lo hizo desistir de su decisión, de su propósito. Él fue a la cruz y se entregó, puso su vida y la volvió a tomar para salvarnos. Yo te pregunto, ¿tu convicción es grande? ¿Es fuerte? ¿Le crees? ¿Oras? ¿Le buscas? ¿Le amas? ¿O esa fe, cuando tú sales con tu familia, se empieza a diluir, se empieza a desaparecer? ¿Sabes? Piénsalo y vamos a orar. Si tu convicción es débil, es el momento de decidir y tomar la resolución de tener una convicción de fe más fuerte que la que tengo hoy. Y Señor, en esta hora, Señor, ponemos en tus manos nuestra vida, Señor. Queremos ser como Daniel, como Mesac, Sadrach, estos jóvenes, Señor, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, como estos jóvenes esforzados y valientes que ya iban preparados, Señor, aun cuando eran jóvenes. Ellos no pensaron nunca en perder la vida por amor a ti, Señor. Tuvieron un entendimiento de todo lo que se les fue enseñado desde que nacieron, quizás, Señor. Y se pararon con una convicción de que si entraban en el horno iban a morir. Pero yo creo que lo que les movía era que si se morían, se iban contigo, Señor. Y hoy nosotros, Señor, expuestos a tu palabra, queremos decirte, Señor, que si mi convicción es corta, es débil, Señor, hoy yo te pido, Señor, que me ayudes. Dile al Señor, ayúdame a tener una convicción fuerte, firme, sin dudas, sin temores. Quiero ser una mujer, Señor, que te ame con todo el corazón, que te busque cada día, Señor. Que en mi corazón haya un pensamiento contigo, Señor, de amor, de búsqueda, de acercarnos más a ti, Señor, no por lo que nos das, sino por quien tú eres para nosotros, Señor. Mandaste a tu Hijo, Señor, para salvarnos, para rescatarnos de la muerte eterna. Gracias, Señor, porque por creer en Jesús, hoy tenemos el regalo de la vida eterna. Y queremos cuidar, Señor, tan grande salvación. Y no deslizarnos, no resbalarnos, Señor, ante las circunstancias que atravesemos en la vida, Señor. Padre, no nos vemos sin tu presencia, Señor. No me veo ni un día sin ti, Señor, sin darte las gracias por todo, por la salud, por los alimentos que no faltan en mi mesa, Señor, por las personas que nos has dado, Señor, esposo, hijos, la familia de Cristo y la familia que tengo, Señor, en la carne, Señor. Gracias, precioso Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque nos amas, Señor. Aunque nosotros no te busquemos, tú siempre estás allí conmigo, a mi lado, Señor.
Gracias porque si salgo de mi casa, tú vas conmigo. Gracias porque si voy al súper, tú estás conmigo. Gracias porque si voy a cualquier lugar, tú estás ahí, siempre a mi lado, Señor. Te damos las gracias, Padre, y te amamos. Queremos amarte más. Y queremos, Señor, tener una convicción fuerte y firme y llegar a esa madurez y ese crecimiento que tú nos puedes dar, como lo dice el libro de Colosenses, que tú nos das crecimiento, Señor, de acuerdo a la búsqueda que cualquiera de nosotros podamos tener contigo. Y hoy, Señor, te damos las gracias. Gracias, papá. Gracias, papá, porque nos amas. Gracias, papá, por mandar a Jesús y a su Espíritu. Queremos ser llenas de tu Espíritu Santo. Renunciamos a toda incredulidad. Renunciamos a todo viento de doctrina. Señor, que los hombres puedan hablar en contra de tu palabra, Señor. Renunciamos a todo engaño, a toda mentira y también a todo juicio o crítica que podamos hacer cuando vemos que alguien está recibiendo, Señor. Señor, por el contrario, queremos meternos en la profundidad de tu presencia para adorarte, para amarte, para buscarte, Señor. Y te damos gracias, gracias, Señor, por tu grande amor. Te amamos también, Señor, y queremos amarte más cada día, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos y enséñanos a andar en tus caminos. Enséñanos a amarte. Enséñanos a buscarte de manera correcta, con un corazón sincero y sencillo, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor.